Saludos nuevamente. Continuamos con la introducción a análisis técnico. En esta oportunidad vamos a ver los siguientes principios. ¿Listo? Vamos a terminar con esto de los principios de la teoría de Dow y lo vamos a llevar directamente a gráfico. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver si es que alcanzamos, no se nos hace muy largo el video en esta única diapositiva, que son 3 principios, pero recuerden que en base a esto vamos a construir nuestro sistema de trading, vamos a aprender todo trading en base a esto. ¿Listo? Vamos a ver. Bien, continuamos con los principios y decíamos que las tendencias tenemos principal, secundaria y terciario menor, bueno, el nombre que lo quieras poner. Y además de eso tenemos que dentro de estas fases de la tendencia tenemos lo que se conoce como acumulación, participación y distribución. Bien, ¿qué nos quiere decir esto? Vamos un poco de teoría primeramente. Es que en la acumulación lo que van a hacer las grandes instituciones, los grandes bancos, los que mueven bastante dinero, es comprar posiciones, listo, comprar contratos, ponerse en posición para que el precio suba, listo. Entonces están acumulando órdenes de compra, órdenes de compra, órdenes de compra, órdenes de compra, y lo que hará que el precio del activo tiende a subir. Esa es la fase de la acumulación, ya lo vamos a ver más a detalle más adelante. Ahorita simplemente un concepto rápido y sencillo y lo vamos a llevar igualmente al Trading View. Bien, la fase de participación es cuando el precio ya en sí está subiendo, ya se acumularon los contratos, ya se tomaron las posiciones de venta y el precio ahora está subiendo. Bien, vamos a graficarlo aquí, vamos a hacerlo de colores. Tenemos la fase de acumulación, bien, está acumulando contratos, cambiamos de color. Ahora la fase de la participación es cuando el precio despega, ¿sí? Sigue subiendo, y estas pequeñas, miren, estas pequeñas zonas donde parece que el precio detiene, también están acumulando aún más y participan. Listo, aquí acumulan un poco más y la participación, listo, la tenemos de otro color. Ahora la fase de distribución, ¿qué nos quiere decir? La fase de distribución es cuando el precio del activo se considera que ya está sumamente caro, está muy sobrevalorado. Bien, entonces lo que empiezan a hacer las grandes instituciones, ¿qué hacen? Lo contrario, empiezan a deshacerse de los contratos, de sus posiciones, empiezan a distribuir, empiezan a vender. Y aquí es donde entra, vamos a ver más adelante a profundidad, la psicología del mercado. Bien, aquí es cuando entra el tema de la psicología del mercado, cómo funcionan las masas mediante las emociones y no mediante como lo hacen los grandes inversores, los grandes bancos, bien, los grandes participantes en los mercados. La fase de participación y la de distribución es donde ya prácticamente los grandes bancos, se recuerdan, entraron, cambiémoslo de color, ellos ya entraron aquí, ya ganaron esto de aquí y esto de acá. Ahora, cuando el precio ya está muy sobrevalorado, ahí es cuando los minoristas quieren participar recién, quieren comprar aquí, esperan que el precio siga subiendo, compran aquí, el precio sigue subiendo. Posteriormente llegan las emociones, cuando ya están el precio muy sobrevalorado, empiezan y dicen, no, el precio va a subir más, y siguen comprando. Entonces los grandes bancos se deshacen de sus posiciones, venden, y las masas no pueden sostener ese volumen de mercado. Las grandes instituciones manejan mucho volumen, mucho lotaje, si recuerdan los términos, mucha cantidad de capital. Entonces, al verse vendidas todas las posiciones y los minoristas compran posiciones y no pueden sostener toda esta fuerza del precio, entonces al vender grandes cantidades de contratos, el precio lo que hace es
caer. Los grandes ya vendieron aquí, compraron aquí, y ahora los que están perdiendo son los minoristas por netamente actuar bajo las emociones. Eso es algo que debemos controlar aquí en el trading, ¿listo? Entonces, recuerdo, repasando, tenemos la fase de acumulación. Bien, fase de acumulación, de aquí, en donde acumulamos contratos. Los grandes acumulan contratos. Bien, la fase de participación, en donde el precio ya empezó su subida, markup. Lo vamos a ver más adelante, no termina nada más, tendencia alcista. Continúa la participación, los pequeños empiezan a entrar, y la distribución, cuando el activo está muy sobrevalorado y los grandes empiezan a vender sus posiciones porque está muy caro, y los minoristas, llevados por las emociones, dicen que el precio va a seguir subiendo, compran, no pueden mantener el volumen que manejan las grandes instituciones, y lo que provoca es que el precio se desploma. ¿Listo? Y tenemos el mismo ciclo, pero a lo contrario. Bien, claro, hasta ahí. Ya nos vamos a TradingView para verlo. De hecho, vamos de una vez a TradingView. ¿Qué les parece? Bien, vamos ahí. Bien, tenemos el par euro-yen, pero esta vez vamos a cambiarlo. Vamos a poner uno limpio. ¿Qué les parece si hacemos el... Parece que está graficado. A ver, vamos a ver. Así. Bueno, no importa. Cojamos uno vacío. No pasa nada. También está graficado. Bueno, borremos, no importa. Después lo analizamos otra vez, no hay problema. Bien, vámonos a unos 30 minutos. No, 2 horas estaba interesante. Para ver los temas de esto. Vámonos, a ver, manejémonos en esta escala. Vamos a ver si encontramos un buen ejemplo para la acumulación, distribución y participación. Bien, me gustaría que fuese para que lo entendieran tal y como hicimos en el ejemplo. Perfecto. Este tramo me gusta. Entonces, miren, recuerden, como decíamos, el precio se mueve por zigzags, ¿cierto? Que los conocemos nosotros como impulsos y retrocesos. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. ¿Listo? Entonces, con picos y valles cada vez más altos, definimos la tendencia alcista. Ahora, vamos a diferenciar la fase de participación, acumulación y distribución. ¿Listo? Vamos en orden. Entonces, la fase de acumulación, en donde los grandes empiezan a comprar contratos. Miren, comienzan desde acá. Vamos a ver más la teoría más adelante acerca del trade institucional, operativa bancaria, método Wyckoff, como sea. Bien, entonces empiezan a participar. Miren estas pequeñas acumulaciones que hacen, ¿cierto? Miren, pequeños cuadritos. Aquí están acumulando contratos, acumulando. Entonces, después de que han acumulado bastantes posiciones, el precio, miren lo que hace. Sube, cambiémoslo de color. Sube, hace su pequeño retroceso, vuelve a subir, hace su pequeño retroceso. Ahorita estamos en una fase de participación, ¿cierto? Miren, el precio ya acumulado. Nuevamente, miren, aquí hay pequeñas participaciones. ¿Sí? Siguen acumulando. Y miren, el precio vuelve a subir. Y cuando el precio del activo, en este caso la libra esterlina con el yen japonés, está demasiado sobrevalorado, está muy caro, lo que empiezan a hacer las grandes instituciones es que, miren, empiezan a deshacerse de las posiciones. Miren el gráfico como está.
tal y como lo habíamos hecho en el ejemplo, es un zigzag más cortito, empiezan a distribuir, se lo desconoce así como distribución, ¿listo? Empiezan a deshacerse de las posiciones, las grandes instituciones, y entonces van a mostrar esta particularidad, el precio va a mostrar esta particularidad. No se olviden de esto. Bien, más adelante vamos a ver por qué es que se forma así. Entonces empiezan a distribuir, ¿listo? Lo tenemos la distribución en verde, aquí están distribuyendo todo esto, están distribuyendo, bien. ¿Listo? Y cuando se han vendido las posiciones de los grandes a los minoristas que creen que esto va a seguir subiendo, y al no poder mantener ese volumen de negociación, miren lo que sucede, aquí ya se deshicieron de todas las posiciones, de los beneficios que ya obtuvieron, porque ellos entraron desde por acá, ya ganaron todo este tramo, ahora se deshacen de sus posiciones y lo que hace el precio, miren, ¿sí? ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a ver un ejemplo un poco más. Miren, se deshacieron, miren, aquí si alejamos el gráfico, miren lo que sucedió. Acumularon la participación y aquí empezaron a distribuir. En este cuadro empezaron a distribuir, miren, vendieron y el precio, al no tener esa intensidad de los minoristas similar a la de las grandes instituciones, se va para el piso y los que creyeron que iba a seguir subiendo pues perdieron. ¿Listo? Por actuar de manera emocional. Ya vamos a entrar más a profundidad ese tema. Perfecto. Vamos a ver un pequeño ejemplo más donde se pueda apreciar un poco más claro. Miren, este ejemplo está muy interesante. Esta parte de aquí me gusta. Vamos a hacer un poco más de zoom. Miren. Perdón, disculpen. Entonces tenemos, miren, una tendencia alcista, ¿cierto? Tendencia alcista, muy claro. Si no lo tienes claro, pues tranquilo, no te preocupes, sigue repasando. Repasa, esto es de práctica, tranquilidad al máximo. Bien, entonces, diferenciando las fases, tenemos, miren aquí cómo acumulan, ¿sí? Y el precio despega, ¿cierto? El precio despega, miren, aquí acumulan, vuelven a acumular, despega, acumulan, despegan. Y miren, como les decía, esa particularidad que hace el precio cuando empieza a distribuir. Miren, cuando ya está el precio muy alto, a los grandes no les interesa comprar en precio alto. Lo que hacen es vender caro a los que actúan emocionalmente y piensan que el precio va a seguir subiendo al infinito y más allá. Entonces, miren la particularidad, ¿sí? Como les decía, miren cómo se mueven en pequeños zigzags. Empieza la distribución y cuando han distribuido lo suficiente, miren lo que hacen. ¡Bah! Y se desploma, y se desploma, y se desploma. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, vamos ahí. Los siguientes conceptos. Los conceptos nos dicen que las medias deben confirmarse entre ellas. Deben existir varias señales que concuerden para determinar si la tendencia aún continúa o ha finalizado. ¿Qué nos quiere decir esto? Miren, es que si nosotros tenemos una tendencia alcista, ¿listo? Miren, tenemos una tendencia alcista. ¿Recuerdan el término medias que se hacía referencia a los movimientos del mercado, cierto? Entonces, para nosotros decir que la tendencia aún continúa o da por finalizada, debemos tener
una confirmación que sería, miren, debemos tener la confirmación que sería un quiebre, que se lo llama, o cambio de estructura, quiebre, ruptura de la estructura, una infinidad de nombres. Pero bien, lo que vamos a tener es un cambio de estructura en el precio. ¿Qué nos quiere decir esto? Más adelante vamos a ver a detalle, pero miren, decimos que alcista es picos y valles cada vez más altos, ¿cierto? Un alto más alto, un bajo más bajo, un alto más alto. Y aquí tenemos un bajo más bajo, un bajo más alto, perdón. Entonces, si decimos que cuándo irá a darse la vuelta el precio, ¿cierto? Lo que intentamos explicar en este fundamento es que cuándo vamos a saber si la tendencia va a ser bajista, va a cambiar de alcista a bajista. Bien, entonces, miren, lo que les decía que se conoce como un quiebre, una ruptura de la estructura del precio, es que miren, ahora el precio vuelve a subir, pero en esta ocasión no hace un alto más alto que este. Si se fijan, está más abajo que este, ¿sí? Miren, este está más abajo que este. Aquí tenemos el primer indicio de que la tendencia podría acabar, pero no nos vamos a dejar llevar por únicamente ese movimiento. Bien, entonces, para confirmar de que realmente estamos bajistas, necesitamos un quiebre de esta estructura. Tenemos aquí el primer quiebre. Ahora, si el precio lo que hace es bajar hasta por acá, listo, miren lo que sucede. Tenemos este bajo, es más bajo que este y también más bajo que este de acá, ¿sí lo ven? Eso es más bajo que estos dos. Entonces ahora tenemos una confirmación de que la tendencia alcista posiblemente se haya tomado un retroceso o haya terminado. ¿Listo? Ahora lo que el precio, recuerden, se mueve por impulsos, un retroceso. Este es un impulso hacia la baja y su retroceso hacia el alza. Miren, aquí me da otra señal que ya estamos bajistas completamente, claro. Tenemos, miren, un alto bajo, un bajo más bajo que este y este alto, inclusive si lo ven, es más bajo que el de acá. Entonces ahí tenemos la confirmación de las medias de que la tendencia posiblemente terminó y que ahora estamos en una tendencia totalmente diferente. Bien, ya lo vamos a ver en TradingView. Listo, copiado, no se preocupen, al inicio es un poco difícil. Bien, vamos ahí. El volumen debe confirmar la tendencia. Esto nos quiere decir que la tendencia va a ir acompañada de un volumen. Cuando se está acumulando en la fase de acumulación, cuando se están acumulando contratos, cuando el precio está consolidándose, recordemos los términos, el volumen, que es un indicador, nos va a mostrar una disminución en el volumen, ¿ya? No va a haber mucho volumen, son unas pequeñas barritas que se van a ver reflejadas pequeñas, no van a ser grandes cuando se está el precio así en estas situaciones, ¿ya? Están acumulando, o a su vez cuando estén distribuyendo el volumen tiende a disminuir, ¿correcto? Listo. Entonces, cuando el precio empieza, el activo empieza a subir, el volumen también debería subir. Bien, el volumen debe acompañar la tendencia. Si es que el precio sube, el volumen también debe subir. Si el precio se detiene o disminuye, el volumen también debería disminuir. ¿Listo? Y cuando existe todo lo contrario, que el precio está subiendo y el volumen por lo contrario está bajando, tendríamos lo que se llama una divergencia en el precio y podremos aprovechar
aprovechar una oportunidad, esos temas más adelante. Ahora, lo que quiero que se lleven es que el volumen debe acompañar la tendencia. Bien, es uno de los principios, no se preocupen. Vamos al siguiente. La tendencia sigue siendo válida hasta que se demuestre lo contrario. Bien, debe existir una confirmación clara de que la tendencia en vigor está por dar la vuelta. Recobrando el ejemplo anterior, decíamos que un quiebre de estructura, un cambio de estructura se da cuando tenemos la confirmación de que el siguiente, en este caso tendencia alcista, el siguiente alto, o sea, estos de aquí, el siguiente alto, 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 no va a ser más alto que el anterior, sino se va a quedar un poco por debajo. Entonces decimos que hasta aquí llegó un ejemplo. Entonces ahí tenemos una pequeña confirmación de que posiblemente la tendencia se acaba. Y cuando el precio impulsa hacia abajo y genera un bajo más bajo, o sea, más bajo que este y más bajo que este, o a su vez más bajo que solo este, miren, ya tenemos aquí una confirmación de que la tendencia posiblemente haya terminado y esté por dar la vuelta. Bien, entonces después de un impulso, ¿qué es lo que viene? Un retroceso. Aquí tenemos la segunda confirmación, la tercera confirmación, perdón, aquí tenemos una, dos, la tercera confirmación de la posible finalización de la tendencia que veníamos. ¿Qué tendencia veníamos? Alcista, ¿cierto? Bien, entonces si el precio después de ese impulso fuerte hacia la baja lo que hace es su pausa respectiva, no se olviden, impulso, retrocesos, y no puede superar a este de aquí, ¿cierto? Miren, este alto no supera al de acá y mucho menos al de acá. Entonces tenemos otra confirmación de que sigue un impulso hacia la baja. ¿Listo? ¿Estamos claros? Entonces, hasta que se demuestre lo contrario, o sea, miren, aquí demostró una vez lo contrario, una vez, tercera vez, ¿listo? Hasta que se demuestre lo contrario, nosotros tenemos que seguir con la idea de que la tendencia aún continúa. Lo más remoto, el último de los casos, en última instancia, lo que vamos a esperar es que el precio dé la vuelta, que el precio gire. Es nuestra última alternativa. Siempre vamos a buscar de que la tendencia continúe, sea a la alza o sea a la baja. Lo menos probable es que el precio se dé la vuelta. Acuérdense de esto. Lo menos probable es que el precio gire y dé la vuelta. ¿Listo? Nosotros tenemos que ir a favor de la tendencia, ¿correcto? ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, ahora sí. Vamos ahí al TradingView. ¿Qué tiempo vamos? Excelente. No nos vamos a demorar mucho, y si nos demoramos pues pasa nada. Bien, estamos ahí. Vamos a tomar otro ejemplo, qué sé yo, neozelandés canadiense. Bien, vamos a ver un ejemplo medio interesante. Bien, tenemos la tendencia bajista y nos vamos a basar en los tres, ¿cierto? Ya vimos desde acá, vamos a basar en que las medias deben confirmarse entre ellas, el volumen debe confirmar la tendencia y la tendencia sigue válida hasta que se demuestre lo contrario. Bien, tenemos las medias deben confirmarse entre ellas. A ver, quiero ver un ejemplo. Ya, este de aquí me gusta. Bien, vamos a centrarnos en la parte de aquí. Listo. Entonces, miren. Este me gusta más, ya, disculpen. Ya, listo, ahora sí. Entonces decimos que estamos en una tendencia bajista, miren. Un alto, un bajo, un alto más bajo que el anterior, ¿cierto? Y aquí tenemos un bajo más bajo que el anterior. Un alto más bajo, un bajo
más bajo que este. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la tendencia bajista. Y lo que nos dice es que debe confirmarse entre ellas que aún seguimos a la baja. Entonces miren, después de ese impulso a la baja, hace su retroceso. Miren, aquí nos engaña, ¿sí ven? Nos engaña, baja un poco, pero vuelve a impulsar. Y ahora lo que tenemos es que este alto, si se fijan, está más o menos a la misma altura de este de aquí, ¿cierto? Miren, este alto está similar a la misma altura, ¿sí? Entonces, todavía estamos en ¿qué? Tendencia bajista, ¿cierto? Porque si el caso que el precio hubiese terminado por aquí, miren, ya hubiese roto la estructura, ya hubiese habido un cambio de estructura. Miren por qué. Porque este alto, perdón, está más bajo que el de acá, ¿cierto? Ese es un quiebre en la estructura, un cambio en la estructura. Miren, ya no está al mismo nivel como aquí. Si hubiese terminado acá, tenemos un cambio de estructura. ¿Listo? Tenemos la confirmación. Pero miren, aquí como no me confirma, sino que me deja al mismo nivel, me deja el mismo nivel que el anterior, y nuevamente el precio impulsa. Nunca tuvimos confirmación de que el precio va a girar, sino que tenemos la confirmación que el precio, miren, aquí me hace un bajo más bajo. Entonces seguimos en tendencia bajista. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se ve este mismo ejemplo con volumen? Un indicador que se llama volumen. Bien, lo vamos a ver más adelante, pero lo vamos a ver así de manera rápida. Si ven las pequeñas barritas que están abajo, ese es el volumen. Bien, nos dice que el volumen debe acompañar la tendencia. Miren, en esta parte impulsa fuerte y miren, hay volumen. En esta parte, miren cómo sube el volumen, ¿sí? En esa parte, con fuerza. Hay fuerza ahí. Y miren lo que sucede cuando el precio empieza a estancarse. Miren ese volumen. Si comparan el volumen de aquí con el de aquí, miren que es cuando está estancado el precio, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Perfecto. Miren, el precio vuelve a impulsar fuerte y miren ese volumen, esa fuerza que imprime. ¿Listo? ¿Estamos claros? Bien, eso es el tema del volumen. No se preocupen, vamos a profundizar más adelante. Sigamos viendo los ejemplos. Miren, en esta parte, como tenemos una pequeña consolidación, ¿cierto? El precio no está ni para arriba ni para abajo, y miren cómo refleja el volumen en esa misma zona, a pesar de que aquí puede existir temas de manipulación. Pero bueno, miren, fíjense en este volumen, como está aquí estancado el precio, y el volumen también lo está acompañando, como dice en la diapositiva la teoría que hemos aprendido. Miren el volumen fuerte, miren, y cuando el precio empieza a acumular o a distribuir, el precio también, el volumen también tiende a disminuir. Perfecto, estamos claros hasta ahí. Bien, y continuando con el último de los ejemplos de la teoría, es que mientras no tengamos la confirmación de que la tendencia haya acabado, la otra sigue siendo válida. Entonces miren, tendencia alcista nuevamente, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. ¿Listo? Ahora debemos tener esa confirmación de que realmente la tendencia ha acabado. ¿Cuál sería nuestra primera confirmación? Lo hacemos hace un momento. Miren, es que una vez que el precio impulsa nuevamente, no puede superar el nivel anterior. ¿Listo? Ahí tenemos la primera señal. Ahora, el precio impulsa hacia abajo, miren, impulsa de aquí hacia acá. El precio impulsa y lo que genera es un bajo, pero miren, prácticamente está un poquito más abajo, por lo que puede ser un engaño.
Entonces nos esperamos a que el precio, miren, haga su retroceso. Perfecto, miren, y ahora nos da otro indicio. ¿Se dan cuenta? Nos da otro indicio de que la tendencia puede estar terminándose, la tendencia alcista que veníamos desde acá. ¿Listo? Miren este alto, y ahora miren dónde me dibujo un alto. Está más abajo que el anterior, ¿cierto? Miren, mírenlo, está más bajo que el anterior. Ahí tenemos otra señal. Y ahora el precio impulsa fuerte. Miren, y se va con todo. Primero hace esto, miren, es más bajo que el anterior. Regresa y sigue este punto siendo más bajo que el anterior. Impulsa nuevamente y miren, va rompiendo todas estas estructuras alcistas. Retrocede un poco, impulsa, retrocede un poco, impulsa, retrocede, impulsa. Perfecto, estamos claros hasta ahí. Las confirmaciones debemos tenerlas sumamente claras, no por una simple confirmación, ya vendo aquí y puta, me forré, me voy hasta el infinito y más allá. No, debes tener tú la confirmación adecuada para poder entrar en esa operación. ¿Listo? Miren esta señal, miren otra señal. Impulsa fuerte una pequeña señal, otra pequeña señal y sigue impulsando fuerte. ¿Sí lo ven? ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto, con esto espero que no se haya hecho muy largo este video. Estamos cerca de los 30 minutos. Perfecto, excelente. Terminamos con esto de manera rápida lo que es la teoría de Down, los principios fundamentales. Recuerden que sobre esto es lo que vamos a ir construyendo la siguiente teoría, y pues dale práctica, práctica, práctica para determinar altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. Y tú sabes que si tienes dudas, ahí te están apareciendo mis contactos. Con gusto estaré respondiéndote y pues nos vemos en la siguiente serie de videos. Saludos, saludos.